En el video pasado hablamos un poco de las generalidades de los nidarios. En este video vamos a hablar de la clasificación de los nidarios y vamos a hablar también de cómo está constituida la pared de su cuerpo. La actual clasificación de los nidarios divide a este filum en tres subfilas. El subfilum Anthozoa, que se caracteriza principalmente porque existen solamente en la forma de pólipo. A este grupo pertenecen los corales, las anémonas, los octocorales o falsos corales. Se divide en dos subclases, Hexacoralia y Octocoralia. El subfilum Medusozoa incluye a todos aquellos que tienen una fase dimórfica, es decir, que tienen una fase de pólipo, pero también pasan por una fase de medusa, que es su fase sexual. Hay una sola excepción, y es este organismo que tenemos acá, que es la hidra, que solamente existe en fase de pólipo, pero ya más adelante vamos a hablar del por qué y por qué está incluida dentro de los medusozoa. Se dividen las clases Staurozoa, que son las medusas pedunculadas, los Cubozoa, que son las avispas de mar, los Escifozoa, que son las verdaderas medusas, los Hydrozoa, que incluye a la hidra y a los hidroides y a otros grupos como los sifonóforos, ya vamos a hablar de ellos, y incluye también una clase parásita que son los Polypoidozoa. El tercer subfilum se llama Mixozoa, incluye a las clases Mixosporea y Malacosporea. Y debido a sus características, a su estilo de vida parásito, pues ha perdido muchas de las características que poseen los nidarios. Antes este grupo era considerado como un protista, pero debido a caracteres ultraestructurales y moleculares ha sido pasado a los nidarios formando un subfilo de este filo. Con relación al plan corporal, pues hablemos primero entonces de la pared del cuerpo. Ya habíamos dicho en el video pasado que los nidarios estaban conformados, la pared de su cuerpo estaba conformada por tres capas. La más externa, que es esta capa que encontramos acá, derivada del ectodermo, se denomina epidermis. Una capa intermedia, que es esta capa punteada muy delgada aquí, que se denomina mesoglea. En algunos libros también la pueden encontrar como mesénquima. Es derivada del ectodermo y su principal constituyente es colágeno. Y una capa más interna, que está en contacto directo con la cavidad gastrovascular, que es la gastrodermis, que es derivada del endodermo. La pared del cuerpo de los nidarios está formado por numerosos tipos de células. Para nombrarles algunas células, por ejemplo, tenemos las células mioepiteliales, que se pueden dividir en dos, epiteliomusculares y nutritivas musculares. Ambos tipos de células son contráctiles y tienen funciones musculares. Recuerden que los nidarios no poseen mesodermo, que los verdaderos músculos son derivados del mesodermo, pero sí posee células que cumplen esa función y son precisamente las células mioepiteliales. Las células que son epiteliomusculares ayudan solamente a la contracción, mientras que las células que son nutritivas musculares tienen funciones contráctiles, pero también tienen funciones nutritivas, sobre todo en la digestión intracelular. Tenemos algunas células sensoriales. Recuerden que en los nidarios ya aparece un sistema nervioso, entonces hay algunas neuronas y también hay algunas células que pueden formar algunos órganos de los sentidos. Tenemos los nidocitos, que son la característica esencial de los nidarios. Tenemos células glandulares. Podemos tener células glandulares de dos tipos. Células glandulares que producen mucosas,
de hecho 3 tipos pueden ser: células glandulares que producen enzimas, que son células glandulares enzimáticas, y también tenemos las células glandulares que están asociadas a la base de los pólipos y que por esa razón, debido a las secreciones que producen estas células, pues el organismo tiene la capacidad de adherencia. Y hay algunas células que son células intersticiales que están llenando los espacios. Para explicar cómo están distribuidas estas células, vamos a utilizar un corte a través de la pared del cuerpo, de solamente un lado del cuerpo, de una hidra. Pero es fácil deducir más o menos cómo pueden estar distribuidas estas células en el cuerpo del animal, teniendo como base este modelo. Esta parte, toda esta región correspondería a la cavidad gastrovascular. En algunos libros muy viejitos lo van a encontrar como que esta cavidad gastrovascular también se le puede denominar celenterón. En esta parte de acá, pues lo que encontramos es la columna de agua, es el exterior del animal. En cambio, el celenterón está en el interior, obviamente. Aquí encontramos todas estas células que corresponden a la gastrodermis. Esta línea muy delgada, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el pólipo de una hidra, y en la hidra la pared del cuerpo es supremamente delgada y el contenido de mesoglea es mínimo. Entonces, esta línea punteada, es la mesoglea, y esta capa más externa corresponde a la epidermis. Esta primera región, estas células de acá, corresponden a la región que está en la boca y próxima a la boca, se llama la región hipostomal. Sigue esta región, que es la región gástrica, en donde se va a hacer la digestión extracelular. Después sigue esta región de acá, que hace parte del pedúnculo del animal. Allí, sobre todo, se va a hacer parte de la digestión intracelular, igual que en esta región de acá, que es el disco pedal. El disco pedal es por donde el animal se adhiere al sustrato. Dependiendo de esas secciones, pues vamos a encontrar diferentes tipos de células. Si ustedes se dan cuenta, estas células que están en la primera región, en la hipostomal, como están asociadas a la boca, y resulta que el animal puede engullir presas que son mucho más grandes que él, pues necesita lubricar muy bien esta zona, por lo que tiene una cantidad de células mucosas glandulares. Por eso es que estas células se ven aquí con una cantidad de puntos que lo que indican es que son glandulares. Todas esas son las secreciones. Pero también tenemos por debajo una cantidad de células musculares, células nutritivas musculares, que se encargan, pues, tienen funciones contráctiles, pero también tienen función de guardar alimento, pasarse alimento entre ellas, y también hacer algo de digestión intracelular. Y aquí en la región gástrica, que es donde se hace la mayor parte de la digestión extracelular, pues encontramos algunas células enzimáticas. Las células enzimáticas también son glandulares, pero esta vez producen enzimas, células glandulares enzimáticas. De hecho, muchas de esas células producen enzimas, y muchas tienen grandes vacuolas también para guardar el alimento, ¿no? Aquí en esta región, en ambas regiones, en el pedúnculo y en el disco pedal, encontramos células nutritivas musculares. También se les denominan células mioepiteliales, acuérdense acá. Y tienen funciones contráctiles, pero también tienen la función de hacer la digestión intracelular, guardar nutrientes, pasar esos nutrientes al resto del organismo. Sigue la mesoglea. La mesoglea en algunas ocasiones puede tener un contenido muy bajo de células, en otras situaciones puede tener muchas células, y en la mayoría de las ocasiones no tiene células, es acelular y solamente está compuesta de colágeno. Por encima
Y por debajo de esa mesoglea, es decir, entre la mesoglea y la gastrodermis o entre la mesoglea y la epidermis, podemos encontrar una cantidad de células nerviosas, es decir, de neuronas que forman una red difusa por todo el animal. Esas células neuronales o neuronas están conectadas con otras células sensitivas que pueden estar en la epidermis del animal. Y obviamente son las encargadas de recibir los estímulos para transferirlos a todo este sistema nervioso. Eso lo pueden comprobar haciendo el taller que les envié. Y aquí tenemos la epidermis. En la epidermis tenemos células epidermales, que son células de la epidermis. Tenemos otras células que ocupan espacios por acá, que son células intersticiales. Tenemos también células epiteliomusculares que se encargan de la contracción del animal, de hacer que este animal se pueda mover. Tenemos por aquí los famosos nidocitos, que son la característica esencial, y en el caso particular de las hidras, los nidocitos están limitados solamente a la epidermis, es decir, los nidocitos son de origen ectodérmico. Pero en otros organismos, como por ejemplo los corales, como por ejemplo las anémonas, podemos encontrar que los nidocitos también pueden estar distribuidos en la gastrodermis, es decir, en esos animales. Particularmente, los nidocitos serían de origen tanto ectodérmico como endodérmico. Y encontramos en esta región hacia el disco pedal células glandulares epidermales. Células glandulares epidermales, específicamente en la región del disco pedal que se encarga de producir esas sustancias que van a hacer que el animal se pueda adherir o que se pueda desprender del sustrato. Entonces, den en cuenta que dependiendo de las funciones, así podemos también deducir dónde están estas células en un organismo. Este es el ejemplo de una hidra, puede variar un poco con otros ejemplos, pero en general así está constituida la pared del cuerpo de un nidario. Ahora, quiero para finalizar darles algunos tips con relación a los zoophila. Entonces, con relación a los nidocitos, los anthozoa presentan nidocitos en la gastrodermis y en la epidermis. Los medusozoa presentan nidocitos en la gastrodermis y en la epidermis, excepto en la clase hidrozoa, que lo presentan solamente en la epidermis. A los hidrozoa pues pertenecen las hidras, el ejemplo que acabamos de ver. Y los mixozoa pues carecen de epidermis y gastrodermis, pero sí tienen nidocitos. Es una forma muy especial que más adelante pues vamos a discutir un poco. Con relación a la mesoglea, en los anthozoa es gruesa y es rica en células. En los medusozoa, específicamente en los escifozoa, en las verdaderas medusas, la mesoglea es gruesa también, pero solamente tiene unas cuantas células por allí regadas. En los staurozoa, cuozoa e hidrozoa, la mesoglea es no celular. Específicamente en los hidrozoa, la mesoglea es muy delgada y los mixozoa carecen de mesoglea. En el próximo video vamos a estudiar la anatomía y estructura de los diferentes tipos de pólipos.